Vamos a seguir con los textos de Santo Tomás que ayer no pudimos analizar largamente. Entonces voy a proponer una reflexión sobre la prima secunde de la Suma de Teología, o sea, sobre cómo Santo Tomás analiza la necesidad de la gracia para restaurar la naturaleza, que es el punto central de la problemática psicológica. La gente necesita de los psicólogos porque se siente mal, porque hay un desequilibrio, porque está triste, porque tiene dolor, angustia, etc. Normalmente el acceso a la psicoterapia tiene esta motivación. Ahora, ¿cuál es la raíz profunda de esta angustia, de este dolor, de esta inadecuación, de esta desarmonía interior que se siente, que se percibe, que se entiende también? Esta raíz es muy profunda y nuestra fe nos indica que comienza desde la creación del hombre. El hombre fue creado bueno por Dios, muy bueno, porque todo lo que sale de las manos de Dios es perfecto, como el mismo Dios, que es bueno y perfecto. El hombre no podía ser deficiente. La deficiencia del hombre comienza históricamente por el pecado de Adán, que hay que tomar muy seriamente, porque este es otro punto que es necesario profundizar. Hoy está en crisis la fe en la verdad dogmática del pecado original. Se entiende el pecado original como una especie de límite de la humanidad genérico, como el hecho de que todavía no tenemos a Dios, de que estamos en camino y somos imperfectos. Y en cambio el pecado original significa un hecho real, significa el hecho real de que el primer hombre, que tenía una misión excelente respecto de toda la humanidad, una misión no solo natural, sino también sobrenatural, fue deficiente en esta misión, falló en esta misión. Así como en el orden de la vida temporal, una persona que tiene una gran responsabilidad, cuando falla en esta responsabilidad, produce un gran daño a mucha gente, en un país, en una sociedad, etc. O como un sacerdote, cuando no es fiel a su misión, produce un gran escándalo, produce un gran daño, como hemos visto en la Iglesia en los últimos tiempos, de muchas maneras, en muchos lugares. De una manera todavía mucho más intensa, hay que entender la verdad dogmática del pecado original. El primer hombre, que era la cabeza de la humanidad, que tenía la gracia para que esta gracia se transmitiera a todos los hombres y no solamente para él como persona singular, este hombre falló en su misión. La carta a los Romanos nos lo explica muy claramente. El primer Adán es el primer Cristo y el segundo Adán es el Cristo definitivo. Nuestro Señor Jesucristo hace bien lo que Adán hizo mal. Cristo es la cabeza de la humanidad. Es el hombre perfecto en el cual se restaura toda la humanidad. El pecado original es una catástrofe real. Es un pecado personal, no es un pecado genérico, indeterminado, abstracto. Es un pecado real que influye realmente en el deterioro de toda la naturaleza humana. Por eso, Santo Tomás, siguiendo la tradición de los padres de la Iglesia, de San Agustín, señala que por el pecado de Adán, toda la naturaleza, es decir, toda la esencia humana está en un estado de corrupción, que es una palabra muy fuerte que indica la descomposición de la esencia humana. No es solamente que el hombre hace algunos actos inconvenientes, malos, deficientes, sino que su misma naturaleza, su misma esencia está deteriorada. El hombre nace mal, el hombre nace en estado de corrupción y esa corrupción no se puede regenerar sino por la donación de un nuevo ser que reconstituye el ser perdido. O sea, la corrupción es perder la esencia, el ser humano en su integridad. La donación de la gracia que viene por Cristo es la reconstitución, en primer lugar, de esa esencia humana que se había perdido.
en su integridad, en su perfección. Por eso, la gracia tiene en primer lugar una consecuencia natural. La gracia restaura la naturaleza y la perfecciona. Es decir, la lleva a una plenitud divina. La lleva a ser imagen y semejanza de Dios en su vida personal, en su vida trinitaria. Y sin la restauración de la gracia, la naturaleza humana permanece en un estado de corrupción y a pesar de que puede todavía producir algunos actos buenos, no puede hacerlo en su integridad, no puede producir todos los actos buenos que corresponden a la esencia humana. Es decir, la vida humana sin la gracia no tiene solución. Pueden escogitarse métodos racionales para explicar este hecho catastrófico fundamental. Pensemos en la filosofía idealista, es toda una explicación no solo del bien, sino también del mal, en la cual finalmente prevalece el mal sobre el bien. Para Hegel, por ejemplo, el mal es el bien y el bien es el mal, así como el ser es la nada y la nada es el ser. Pero finalmente prevalece la nada sobre el ser y finalmente prevalece el mal sobre el bien. Lo podemos ver en las filosofías que dependen, por ejemplo, del idealismo alemán de Hegel. La filosofía de Nietzsche es justamente eso, el mal que prevalece sobre el bien. La transvaloración es esto. Y la filosofía de Heidegger es lo mismo, es la traducción antropológica de la filosofía de Hegel, es decir, la nada prevalece sobre el ser y el ser aparece en la nada. Y esto, naturalmente, repercute en una concepción antropológica y finalmente psicológica. La verdad de la revelación acerca de la gracia nos instruye acerca de la verdadera solución radical del problema humano fundamental que permanece en toda la humanidad. La gracia efectivamente restaura la naturaleza, la recompone. Una persona en gracia es distinta de una persona que no tiene la gracia. Sea en el aspecto sobrenatural, porque tiene una plenitud que finalmente se traduce en una felicidad que el otro no puede tener, sea en el aspecto natural, porque tiene una perfección en su inteligencia, en su voluntad y en la armonía de sus potencias, incluso sensitivas, en sus sentidos interiores y en sus sentidos externos, en su afectividad, en su irascibilidad, en su concupiscencia, que es imposible de alcanzar sin la gracia de Dios. Veamos esto aplicado a partir de la reflexión de Santo Tomás en la Suma de Teología, en la segunda parte, que es moral y antropológica, cuestión 109. Aquí se considera qué es la gracia a partir de la necesidad de la gracia. ¿Por qué es esto así? Porque no podemos conocer la esencia de la gracia directamente. En efecto, la gracia es participación de la vida divina. Y la vida divina es el mismo Dios, el mismo ser de Dios, la misma esencia de Dios, que para nosotros es desconocida. Santo Tomás, en la primera parte de la Suma, dice que no podemos saber de Dios qué es, sino más bien que no es. De Deo non possumus scire quid sit, sed possius quid not sit. Es el programa de la Suma de Teología en la tercera cuestión de la primera parte, cuando presenta el plan de lo que va a estudiar. Y entonces dice, no podemos considerar cómo Dios es, sino más bien cómo no es. De Deo non possumus considerare quomodo sit, sed possius quomodo non sit. Más bien cómo no es. Santo Tomás es muy preciso siempre, dice más bien, porque claro, no es una pura teología negativa.
Hay dos caminos, siempre que están en perfecta armonía. A medida en que se crece en la conciencia de que Dios es distinto de todas las cosas, distintus ab omnibus, como dice en la Summa contra Gentiles, eso es lo más propio que conocemos, es distinto de todo. Al mismo tiempo en que crecemos en este conocimiento, crecemos en el conocimiento de las perfecciones de Dios. O como dice Santo Tomás, siguiendo la Escritura y los padres de la Iglesia, los nombres de Dios. Que es una expresión muy exacta, porque no conocemos directamente las perfecciones divinas o los atributos divinos. Nombramos a Dios. Es decir, nuestra mente se eleva hacia Él y en esa elevación pronuncia una alabanza, que es el sentido último de los nombres. Por eso en el autor que inspira a Santo Tomás, Dionisio, Areopagita, esta celebración de los nombres de Dios se dice con una palabra griega muy precisa, himnein, cantar. Se cantan los nombres de Dios. Es decir, conocemos a Dios en cuanto nos unimos a Él por la alabanza, que ciertamente no es una sola alabanza externa, la cual es necesaria para nosotros, es lo que hacemos en la liturgia, es finalmente la Eucaristía, es una alabanza interior, que es un movimiento que conduce al contacto con Dios. Tangere Deum, tocar a Dios, como dicen los padres, San Agustín. Tocar a Dios con los sentidos espirituales. Hay un tacto espiritual, un gusto espiritual, un olfato espiritual, un oído espiritual. Y con esos sentidos interiores se toca esa esencia divina desconocida. Por eso, a medida que crece el conocimiento de lo que Dios no es, crece también el conocimiento de lo que Dios es. Y sin embargo, la esencia de Dios no la podemos entender. Permanece en esta vida siempre como desconocido. Y nos unimos a Él a través de ese desconocimiento. Dionisio lo dice en el capítulo 7 del comentario al libro de los nombres de Dios, inspirado sobre los padres anteriores, San Gregorio de Nisa, etc. Es decir, es un conocimiento de Dios a través del no conocimiento. Diates agnosías, dice en griego. A través del no conocimiento. O sea que en esa ignorancia, o docta ignorancia, como diría San Agustín, y a través de esa docta ignorancia se realiza la unión de la mente con Dios, del ápice de la mente o de la chispa del alma, como decían los místicos, del vértice de la mente o del fondo del alma, como decían los místicos renanos, Grunderzelle, el fondo del alma. Ahí se da la unión con Dios. Por eso, en estas cuestiones de la prima secunde, Santo Tomás dice que no podemos conocer la esencia de la gracia y por lo tanto tampoco podemos saber con certeza humana si tenemos la gracia. Nadie puede tener seguridad de que tiene la gracia, humanamente hablando. Sin embargo, tenemos indicios de la presencia de la gracia. Él pone 3 ahí, en la cuestión 112. El primero es no tener conciencia de pecado mortal, porque son cosas opuestas. El pecado mortal lo hace la persona y no viene de Dios en cuanto tal. Entonces, es una operación consciente del sujeto que es desobediente a Dios en la ley natural o en la ley revelada evangélica. El pecado viene solamente de la persona humana, no viene de Dios. Lo que viene de Dios es lo bueno que tiene el acto, pero no el desorden, es decir, el pecado mismo. Por eso alguien puede tener más conciencia, más seguridad de haber hecho un pecado que de tener la gracia, de haber hecho el bien con la gracia. Porque la gracia requiere un principio divino que es superior a nosotros. Y que nuestra conciencia
es decir, la inteligencia en cuanto se refiere a sí misma y a los actos humanos, no puede alcanzar perfectamente porque la supera. El segundo signo que pone Santo Tomás en la Suma es el desprecio de las cosas del mundo. Contemptus mundi, el desprecio de las cosas del mundo, que es algo muy difícil de entender para nosotros en esta época, incluso en el ámbito cristiano, después de tanto tiempo de naturalismo, ¿no? De apreciar el desarrollo de lo humano como preparación para el Evangelio, de tanto tiempo de apreciar lo natural porque es preparación para lo sobrenatural, etc. Esta expresión de Santo Tomás, sin embargo, refleja perfectamente no solo la tradición, sino el Evangelio. Hay que perder la vida para encontrarla. Y esto significa que, antes que nada, viene Dios y la gracia, la vida divina, antes que todos los valores humanos, y que todo lo que hay en el mundo es menos. Eso significa desprecio, o sea que tiene menos precio, menos valor. Y el tercer signo es más sutil todavía que el segundo, y por supuesto que el primero, y es la alegría espiritual que alguien tiene por tener la vida divina, que es el signo que finalmente se desarrolla, es como el árbol de mostaza que crece, es la semilla del árbol de mostaza que crece hasta dar cobijo a los pájaros del cielo. Esa alegría espiritual está siempre, que está la gracia, aunque muchas veces está escondida. Como dice San Juan de la Cruz, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Y ardía todavía cuando estaba la noche oscura, como dice él. Entonces, ese es el signo más propio, porque la vida espiritual es justamente vida del Espíritu Santo, que es el amor perfecto en Dios y por tanto inseparable del gozo espiritual. El mismo gozo que produce la Eucaristía. Santo Tomás, cuando explica la Eucaristía, dice que es efecto propio de la Eucaristía, este gozo espiritual, porque es el sacramento de la caridad. La caridad está siempre unida al gozo. Si no hay ningún gozo espiritual, no hay caridad. Por eso la importancia que da San Pablo en la carta a los Filipenses a este gozo espiritual, jaire tengirio, alegraos en el Señor. Lo repito todavía, alegraos en el Señor. No se puede tener vida espiritual, que es la vida del Espíritu Santo, sin esta alegría espiritual, sin este gozo espiritual interior. Por eso Santo Tomás le da mucha importancia a este signo, pero incluso de esto no podemos tener total seguridad hasta que no llegamos a la verdadera perfección. Solo en la verdadera perfección tenemos como la revelación divina de que tenemos la gracia. San Juan de la Cruz lo explica también muy claramente en el Cántico Espiritual y en la Llama de Amor Viva, que son los libros más elevados, que describen las etapas superiores de la vida espiritual, de la vida mística. Ahí el alma tiene seguridad total de la presencia de la gracia, porque habla con las divinas personas, está en contacto con las divinas personas, está divinizada. Las procesiones divinas pasan por su alma. La procesión del Verbo y la procesión del Espíritu Santo. Y por eso siente la presencia de Dios, la siente. Con esos sentidos espirituales que decíamos anteriormente. Como dice San Pablo, tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Los sentimientos de Cristo son estos sentimientos espirituales que vienen de la presencia del Espíritu Santo. Y de la unión con el Verbo encarnado, con la humanidad de Cristo, que por sí misma es plenamente gozosa. Cristo por sí no podía sufrir.
asumió el sufrimiento voluntariamente, como dice San Juan Damasceno en el libro de la fe ortodoxa. Cristo sufrió porque quiso. Si hubiese sido por la plenitud de su gracia, no habría sufrido, ni habría muerto. Asumió voluntariamente la figura o la forma de hombre, como dice la carta a los Filipenses. Asumió voluntariamente el dolor y todos los defectos humanos que no son incompatibles con la perfección de la gracia divina y sobre todo con su condición de persona divina. Entonces, por este motivo, es necesario desarrollar un tipo de conciencia especial que es superior a la conciencia natural. Y no alcanza la conciencia natural para captar la evolución de la vida de gracia y las leyes de esta evolución, que son las leyes más profundas de la vida psíquica que han descrito los grandes místicos. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, o el mismo San Juan de la Cruz, o San Ignacio de Loyola, por cuanto se refiere especialmente a los actos particulares, o San Francisco de Sales, por cuanto se refiere a la interacción del hombre espiritual con su entorno, con la vida en el mundo. Por este motivo, porque la esencia de la gracia en sí nos es desconocida, Santo Tomás, cuando accede al tema de la gracia, lo hace por el lado más cercano a nosotros, es decir, la necesidad de la gracia. Podemos comenzar a conocer qué es la gracia porque nos damos cuenta de cómo estamos cuando no la tenemos. Y cuando no la tenemos estamos mal. Es decir, cómo está la humanidad fuera de la acción de Cristo. Está mal. El mundo está mal. Siempre estuvo mal. Desde el principio. Solo que varía el modo del mal, porque, como dice el principio escolástico, que también viene de Dionisio, bonum ex integra causa, malum ex quacunque defectu. O sea, el bien es de una manera porque es la perfección, que es una, y el mal es de muchas maneras. Por eso en la historia de la humanidad va variando el mal, aparece de un modo, de otro. No tiene uniformidad porque no tiene ser, no tiene unidad. Le falta estabilidad, le falta realidad. Y así también es en la vida humana. Los problemas humanos son infinitos, indefinidos. Se realizan de muchas maneras. Pero en estos problemas hay algo común, que es la debilidad, y especialmente la debilidad de la voluntad. La voluntad, que es la que mueve todo en el orden humano, no puede impulsar a las otras potencias para que se alcance el fin natural y también el fin sobrenatural. El fin natural, que es la contemplación perfecta de la inteligencia, que habían descrito y descubierto los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, y el fin sobrenatural, que es la vida perfecta de la gracia, que nos es conocida por la revelación. Esto es imposible de alcanzar sin la gracia. No se puede ser bueno sin la gracia. Dicho de otra manera, que en el mundo de hoy suena escandalosa, no se puede ser buena persona sin la gracia. Porque la persona es la totalidad. O sea, se pueden hacer algunos actos buenos sin la gracia, pero no se puede ser en total, en unidad, en perfección, bueno. Porque bueno significa perfecto. Y perfecto significa fin. Es decir, posesión del fin o anticipo, participación del fin. Veamos cómo se aplica esto
a la temática que nos ocupa. No se puede cumplir el orden natural sin el auxilio de la recreación producida por la acción divina que culmina en un nuevo ser, justamente el ser de la gracia. Este aspecto muchas veces es poco comprendido incluso por los tomistas, que se refieren al principio de que la gracia supone la naturaleza, entendido de una manera que no corresponde del todo justamente a la doctrina de la Quinate. En efecto, para Santo Tomás, la gracia es verdadera realidad, que recompone el ser corrupto, deteriorado, disminuido por el pecado y por lo tanto perdido en cierta manera muy concreta, es decir, le falta algo, se perdió, desapareció. La expresión gratia presuponit naturam se encuentra en el Corpus Thomisticum solo 3 veces, estamos seguros, está el Index Thomisticus, y nunca dando base a la interpretación cuasi pelagiana de este acerto, según la cual sería necesario intervenir primeramente sobre la naturaleza para que después la gracia pueda obrar en el nivel sobrenatural. Se aplica muchas veces esta visión en la praxis de la vida católica al ámbito psicológico y espiritual, como hace, por ejemplo, Maritain, para el cual la salud psíquica, estoy citando literalmente, lejos de confundirse con la virtud, se presupone a esta. O sea, para tener fe, esperanza y caridad, para tener prudencia, justicia, fortaleza y templanza, primero tenemos que estar sanos psíquicamente. Además de ser una visión poco realista y poco tomista, porque en efecto Santo Tomás es fiel discípulo de San Agustín en este punto, tal aplicación es gravemente contraproducente, o sea, no funciona en la práctica. Por la misma insistencia en reformarla naturalmente, la naturaleza se deforma más todavía. ¿Por qué esto es así? Porque la naturaleza está deteriorada. Si está deteriorada, actúa como está, como es, porque la operación sigue al ser. Entonces, cuanto más actúa, más se deteriora. Si queremos arreglar la naturaleza naturalmente, la deterioramos más. ¿Qué es lo que hay que entender radicalmente en el campo de la psicología? Una psicología naturalista es contraproducente. Es decir, una psicología que no considera la integridad de la vida humana y la acción sanante de la gracia. ¿Por qué cito Maritain? Porque tiene un influjo, tiene un influjo tremendo. O sea, gran parte de la percepción de la vida católica que está vigente en la actualidad depende en gran medida del influjo de Maritain, que era muy importante en los años 30, 40, 50. Y era muy importante en gran medida porque Maritain era tomista, sí, había hecho libros muy importantes. Por ejemplo, Tres Reformadores es un libro muy bueno que había hecho Maritain al principio de su carrera filosófica. El problema es que Maritain, que había tenido un origen socialista y venía de una familia no católica y tenía una mujer judía que después fue verdaderamente espiritual, que se convirtió, que accedió a la fe, como el mismo Maritain. Después no fue del todo coherente desde el punto de vista intelectual y sobre todo hizo un libro que se llamaba Humanismo Integral, de 1936, que presenta realmente una visión naturalista. Es decir,
exagera tanto en el aprecio del mundo, de los valores de la realidad temporal, que finalmente se cae en la visión de que lo más importante es la libertad de cada uno. Y que cuando se ejercita esta libertad, finalmente se está tocando el orden de la gracia. ¿Mm? Y que por tanto hay que desarrollar la vida temporal de manera tal que el centro de esta vida temporal sea el ejercicio de la libertad. Está bien, estaba la preocupación del comunismo, entonces había que reafirmar la importancia de la libertad frente a los estados totalitarios, eso está muy bien, pero el problema es más profundo. León XIII había escrito una encíclica excelente que se llama Libertas, Libertad, que siempre es muy importante releer, porque está anticipada toda la problemática moderna. Y ahí León XIII dice con mucha claridad, la libertad no es lo más importante de la vida humana. Lo más importante no es objeto de la libertad. La libertad es para elegir, pero lo que se elige no es lo más importante de la vida. Lo más importante de la vida es aquello que nos atrae por naturaleza o por gracia. Y eso no lo elegimos, lo descubrimos. Y más lo descubrimos a medida que más bien elegimos. Pero elegir es determinar los actos buenos que nos conducen al fin. No es el bien supremo por sí. Por otra parte, León XIII dice en esa encíclica una verdad fundamental, siguiendo a Santo Tomás, que es el autor sobre el cual se inspira, y es esta. La libertad no es en primer lugar la elección entre el bien y el mal. La libertad es elección entre bienes. Si la libertad es elección entre bien y mal, hay ya un problema, es una libertad disminuida. Esto es muy importante para considerar el influjo de muchos autores sobre las corrientes psicológicas contemporáneas. En algunas corrientes, pensemos en la psicología de Frankl, Viktor Frankl, aparece el tema de la libertad como central. O sea, lo más importante para que haya salud psíquica es que cada uno elija el sentido de su vida y que sea coherente con esa elección. Esto que aparentemente es muy sano, esconde una enfermedad. Y es la enfermedad de este libre albedrío deteriorado. Es centrar la vida en un drama. La elección parece tanto más profunda cuanto más dramática es. Como si fuera un salto, un riesgo, que es una metáfora que usan mucho los autores modernos, inspirados en gran medida en Kierkegaard, por ejemplo, ¿no? O sea, es arriesgarse, saltar, es hacer algo que finalmente tiene como un aspecto irracional. Y en cambio no es así. La libertad, en su verdadera naturaleza, es algo lúcido, luminoso. No es dramático. El drama es un defecto de la libertad. La contradicción es un defecto de la libertad. Sí, Hegel dice que la idea absoluta es la idea de la libertad. Pero la libertad en Hegel es contradicción, es oposición, es conflicto, es fuerza negativa, es oposición. Esto no es la libertad. La libertad es auténtico poder de la voluntad
para alcanzar el fin por muchos caminos. Es lo que dice el Evangelio. Cuanto más libre es alguien, tanto más hace lo que quiere, porque todo lo que quiere es bueno. Y puede ir al mismo fin por muchos caminos. Cuanto más crece en la libertad, menos dramático es el ejercicio de la libertad y más gozoso es. Más natural es y más sobrenatural. Entonces, ¿qué significa el principio de que la gracia presupone la naturaleza? Significa simplemente que no puede existir la gracia sin la naturaleza. Un alumno mío español hace unos años hizo una tesis de 400 páginas sobre si puede existir la gracia sin la naturaleza. Entonces se estudió lo que decían los escolásticos españoles del siglo XVII, que eran muy sutiles en este tema. Escribió muchas páginas sobre los dominicos y otros que discutían, ¿puede haber una gracia sin naturaleza? Evidentemente no puede haber gracia sin naturaleza. Esto es lo que quiere decir el principio. La gracia presupone la naturaleza. Es decir, no hay gracia sin naturaleza. Pero no quiere decir que para que haya gracia la naturaleza tiene que ser ya perfecta. Traducido en términos prácticos, no quiere decir que para que una persona crezca en la vida espiritual, primero tiene que ir al psicólogo para que le arregle la naturaleza. Es al revés. Se va a arreglar su naturaleza si crece de verdad en la vida espiritual. Este es el principio fundamental teológico, que parte de una verdad absolutamente segura para el que tiene fe, naturalmente. Bueno, esto que estoy explicando es explosivo, ¿eh? No todos lo aceptan. No todos lo aceptan porque cuando hay una visión teológica fundada sobre la filosofía moderna, no se puede aceptar esto. Porque hay una incompatibilidad de base en las ideas. Si uno sigue a Kant o a Hegel en su filosofía que influye sobre su teología, no puede entender qué significa esto. Porque tiene principios incompatibles. Es una cuestión de vital importancia para nuestro asunto, pues captar la concepción profundamente realista, escritural y agustiniana de Santo Tomás sobre la gracia, después de haber expuesto la ley nueva como consistente principalmente en la gracia del Espíritu Santo y no en el texto escrito, siguiendo la doctrina de San Pablo en la carta a los Romanos, que encontramos judaicamente invertida en Freud, el Aquinate nos manifiesta el centro de la vida cristiana. O sea, ahí en la prima secunde, Santo Tomás dice que la ley nueva es la gracia del Espíritu Santo. Y esta gracia es principal sobre el texto. El Evangelio no es el texto de los 4 evangelios principalmente, sino la gracia. Es la vida interior el Evangelio. Y el texto es un auxilio para esta vida interior. Por supuesto, el texto es normativo, no se puede uno alejar del texto porque necesitamos el texto, somos personas humanas, necesitamos los sentidos, necesitamos algo estable, firme, y para eso está el texto, pero no es lo principal. Y por eso dice ahí Santo Tomás que si seguimos el texto y nos olvidamos de la gracia, la letra mata tanto como la del Antiguo Testamento. Y peor todavía, porque dice que nos volvemos peores que los judíos, siguiendo a San Agustín. O sea,
que si multiplicamos las leyes externas sin la gracia, la vida cristiana se vuelve más insoportable que la de los antiguos judíos, que por lo menos tenían muchas leyes, pero las leyes venían de Dios. En cambio, las leyes que inventamos después del Nuevo Testamento son humanas. La ley nueva consiste principalmente en la gracia del Espíritu Santo. O sea, es vida interior. Sin esta vida, el texto está mudo, no dice nada. Como los libros de los padres de la iglesia que están ahí en las bibliotecas y no quieren decir nada. Si uno no tiene la gracia. Entonces, para Santo Tomás, la ley nueva, el Evangelio, es la gracia. Ahora, esta vida comporta la perfección integral de toda la vida humana, al punto que sin la gracia no es posible la realización del bien humano moral total. Bien humano quiere decir bien personal, y personal quiere decir total. La persona es el todo. En la tercera parte de la Suma, cuando explica la unión hipostática, San Tomás dice, la persona es la totalidad de lo que Cristo es decir, la naturaleza divina, la naturaleza humana, con su cuerpo, con su alma, con sus accidentes, con su materia individual, es el todo la persona. Entonces, el bien humano es bien personal y el bien personal es bien total. Porque la persona es lo más perfecto de toda la naturaleza, dice el mismo Tomás en la primera parte cuando habla de la Trinidad. Esta perfección es la imagen de Dios, que es uno, que es todo. Dios es unidad. Cada persona refleja la unidad de Dios de una manera distinta, pero tiene algo de propio cada persona que es justamente que refleja de una manera distinta la unidad de Dios. Por eso el bien humano es bien personal, y bien personal quiere decir bien uno, bien total. Por eso no se puede ser bueno si en algo se es bueno y en otra cosa no se es bueno. Si hablamos de lo esencial. Por eso, como dije antes, no se puede ser buena persona sin la gracia. Ahora bien, el cristiano sin la gracia, sin la gracia la naturaleza está enferma en su totalidad, pero sobre todo en su parte principal, que es el alma. El cristiano sin la gracia, así como el pagano, el escéptico o el ateo, antiguo, medieval o posmoderno, moderno, posmoderno, está siempre psíquicamente enfermo sin la gracia. Es una verdad muy radical, muy contundente, pero es necesario entenderla. ¿Por qué psíquicamente? Quiere decir anímicamente, y el alma es lo que determina el ser, la forma da el ser. En el hombre el ser depende del alma. El ser de la persona no depende principalmente de la individualización del cuerpo, la materia asignada por la cantidad, como decían los escolásticos. Esto pasa en los animales, porque cada animal es como una emergencia de la materia que está producida por la presencia de la forma en el conjunto de la naturaleza. Pero la persona humana es radicalmente distinta, es otra cosa. Tiene un alma subsistente que tiene el ser por sí, no porque viene de la materia. La persona no es el fruto de una evolución de fuerzas de la naturaleza material. La persona viene de lo alto. Y por eso no se puede entender desde lo bajo.
La persona se entiende desde lo alto porque cada persona se constituye por la creación divina del alma, que es en cada caso un reflejo perfecto de la unidad divina. Porque está el alma, se forma el cuerpo. Forma dat esse. La forma da el ser. Si el alma está mal, todo el hombre está mal. La persona está mal. Y esto es lo que hace el pecado original, daña el alma, no solo el cuerpo. Y porque daña el alma, daña el cuerpo. La esencia humana está enferma, está deteriorada. Y uso la palabra enferma por dos motivos. Primero, porque es muy exacta analógicamente, porque se trata de una enfermedad más profunda que la enfermedad corporal, que es siempre parcial. Y además porque la usa Santo Tomás en el texto, como vamos a ver. Veamos esta escandalosa enseñanza para el hombre de hoy, que no es otra que la de San Agustín, los padres, Santo Tomás y la de la Iglesia misma, en algunos textos capitales. Dice Santo Tomás, en el estado de integridad, la capacidad de la virtud operativa del hombre era suficiente para que con sus solas fuerzas naturales pudiese querer y hacer el bien proporcionado a su naturaleza. ¿Cuál es el bien de las virtudes adquiridas? Pero no el bien que sobrepasa la naturaleza. ¿Cuál es el de las virtudes infusas? O sea, antes del pecado original, suponiendo que Dios haya creado al hombre sin la gracia, cosa que es posible, según Santo Tomás, él dice, hay que sostener más bien que Dios creó al hombre con la gracia. Pero aunque lo hubiese creado sin la gracia, que era posible, y es lo que sostenían algunos teólogos de su época también, el hombre habría podido hacer el bien natural, pero no el bien sobrenatural. O sea, con la gracia, sin la gracia, así como Dios lo creó bueno, y podía hacer cumplir el orden natural, o sea, tener las virtudes y ejercitarlas de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza para llegar a una contemplación perfecta, que es la sabiduría. Pero no podía alcanzar el bien sobrenatural, que es la participación de la vida divina. Pero esta no es nuestra situación. Después del pecado sucede algo distinto. En el estado de corrupción, el hombre ya no está a la altura de lo que comporta su propia naturaleza. Y por eso no puede con sus solas fuerzas naturales realizar todo el bien que le corresponde. Es una palabra muy fuerte, es corrupción. Hoy usamos la palabra corrupción para designar fenómenos graves. Los gobiernos son corruptos, quiere decir que el sistema funciona mal, gravemente mal. Bueno, esta palabra la usa Santo Tomás para indicar lo que pasa en la naturaleza humana, está corrupta, como el sistema político. Y todavía más, porque muchas veces la sociedad es más corrupta que los políticos y que el sistema como tal. Es natura corrupta. En el estado de corrupción, el hombre ya no está a la altura de lo que comporta su propia naturaleza y por eso no puede con sus solas fuerzas naturales realizar todo el bien que le corresponde. Sin embargo, la naturaleza humana no fue corrompida totalmente por el pecado hasta el punto de quedar despojada de todo el bien natural. Esta es la diferencia con la visión protestante, o sea, el hombre está corrompido totalmente, no puede hacer actos buenos, todo lo que hace es malo. La naturaleza está corrompida, pero no del todo.
Por eso, continúa, aún en este estado de degradación puede el hombre, con sus propias fuerzas naturales, realizar algún bien particular, como edificar casas, plantar viñas y otras cosas así. Bueno, no son grandes obras que puede hacer. Sí, tal vez puede hacer una gran ciudad, pero la gran ciudad es lo mismo que hacer una casa, pero más grande. La Ciudad de México es la más grande del mundo, pero en el fondo, en su naturaleza, hacer la ciudad es lo mismo que hacer la casa, o desarrollar la técnica, etc. No es el bien humano en cuanto tal. Es un artefacto, es un bien externo. El bien humano, el hombre en el estado de corrupción, no lo puede hacer en su integridad. O sea, no puede obrar bien conforme a su naturaleza porque no tiene fuerza para esto. Su esencia está dañada, por lo tanto su capacidad operativa está dañada y sus operaciones son deficientes porque la operación sigue al ser. Y aquí la clave de la analogía de la enfermedad, que es muy importante para entender bien el tema de la psicología. Es como un enfermo. Es como un enfermo. Que puede ejecutar por sí mismo algunos movimientos, pero no logra la perfecta soltura del hombre sano mientras no sea curado con la ayuda de la medicina. El problema es cuál es la medicina. La medicina es la psiquiatría, la medicina es la psicología, y sobre todo, ¿qué quiere decir psicología? ¿Qué quiere decir psicoterapia? Es como un enfermo que está en la cama, puede levantar una mano, puede pedir algún vaso de agua, puede mover una pierna para el costado, pero no se puede levantar de la cama. No puede caminar, no puede realizar las operaciones normales de la vida humana. Bueno, esto es lo que pasa con el hombre en el estado de corrupción. No puede realizar las operaciones del hombre sano. ¿Y qué es lo que sana la naturaleza? La gracia. La gracia es sanante y además elevante. En la práctica significa esto que la persona humana por el pecado se encuentra en un estado de descomposición, lo contrario a la armonía, a la composición, descomposición interna que no puede ser restaurada por las propias fuerzas humanas, sea del sujeto, sea de otro, sea de la comunidad misma. La comunidad no puede hacer que alguien se sane, ni la familia, ni el psicólogo. Nadie, ni el sujeto mismo se puede sanar sin la gracia. Esta desarmonía coincide con la corrupción del bien metafísico natural de la persona, no solamente en sus actos, sino también en su esencia. Es por esto una enfermedad mortal, como dirían Hegel y Kierkegaard. Es una expresión literal que está en estos filósofos. La enfermedad mortal. Para Hegel, en la fenomenología del espíritu, hay una enfermedad mortal. La enfermedad mortal es la que le saca al clero el dominio sobre el pueblo y se toma conciencia de que todo este dominio religioso era una ilusión y así va creciendo la conciencia hasta hacerse saber absoluto. Bueno, es el iluminismo, la ilustración. Y en Kierkegaard el pecado es lo que constituye al individuo frente a Dios. Cuanto más conciencia de ser pecador se tiene, tanto más se está frente a Dios. Cuanto más se está frente a Dios, cada uno llega a ser más persona. Y aquí se inserta el drama de la libertad.
O sea, cuanto más elige, más dramáticamente, más se es persona, pero cuanto más elige dramáticamente, más está frente a Dios, más se tiene conciencia de que el hombre es pecador frente a Dios. En Kierkegaard no hay gracia que sana la naturaleza, es un protestante radical. El proceso de evolución es tomar conciencia de esto, pero no reformarlo. Entonces, sin la gracia que restaura la naturaleza, la enfermedad mortal no tiene solución. Y esta es la enfermedad psíquica radical. No se me escapa, por cierto, que en el contexto contemporáneo, un cristiano y católico, la conexión entre el pecado y la enfermedad psíquica resulta sorprendente y para muchos, como dijimos, escandalosa, no pastoral y finalmente inaceptable. O sea, muchos rechazan esto, les repugna, no lo pueden entender ni lo pueden aceptar. ¿Cómo vamos a decir que la enfermedad psíquica es el pecado? Entonces, ¿qué pasa con los pobres que nacen con las facultades deterioradas? ¿Qué pasa con el que sufre el influjo del ambiente y no puede salir de ahí? Parece falta de misericordia, parece que no es una actitud pastoral, no podemos llegar a la gente de esta manera porque la gente va a rechazar el mensaje. Bueno, aquí estamos haciendo un análisis teológico, filosófico del tema. No nos podemos dejar guiar por las impresiones humanas. Es ciencia lo que estamos haciendo. Tenemos que entender de qué se trata con lucidez. Vayamos con calma a analizar las nociones con método científico. La mayor parte del escándalo que se suscita, por ejemplo, en los ambientes universitarios católicos, pues en muchas universidades católicas esto es inaceptable también, especialmente donde se enseña psicología. Gran parte proviene del desconocimiento de las nociones elementales de la filosofía y la teología moral clásicas, así como de una hipervaloración de los términos, métodos y disciplinas científicas aceptadas en el ámbito académico contemporáneo, por lo que se refiere a los estudios humanísticos. O sea, en este punto hay que ser muy críticos, porque la sociología, la psicología, la pedagogía, etcétera, como sean las ciencias de la educación, como se han configurado en el siglo XX, tienen fundamentos filosóficos que no siempre son aceptables y corresponden a la verdad de las cosas. Hay que criticar la autopresentación de estas ciencias. No quiere decir que la temática que tratan no sea importante y no sea real. Lo que trata la psicología es muy importante, lo que trata la sociología también y lo que trata la pedagogía también. Pero no quiere decir que la sociología haya que constituirla según los principios de Max Weber o la psicología según los principios de Freud o la economía según los de Adam Smith o la pedagogía según los de Piaget. Hay que criticar, hay que ser críticos, porque estos mismos autores surgen de la criticidad, ¿no? De criticar lo anterior. Si no se los critica a ellos, se es infiel con esos mismos autores que se siguen. No se puede ser kantiano tomando a Kant como un absoluto, porque Kant surge de haber criticado a todos los autores anteriores.
Entonces, hay que discernir los principios epistemológicos. Y el único modo de discernir es tener un conocimiento cierto. La ciencia es conocimiento cierto, seguro, por las causas, según el método propio de cada campo del saber. Y no se puede pretender la misma certeza para todo. Como decía Aristóteles, que son insensatos los que pretenden tener en las cosas morales la misma certeza que se tiene en las matemáticas. O sea, es signo de cortedad intelectual. No se puede elaborar la psicología como si fuera matemática, o como si fuera biología. Es otra ciencia que tiene un objeto más elevado y también más complejo, que no se puede captar de manera simplemente experimental, reduciendo la experiencia a la percepción de los fenómenos sensibles, ni a su interpretación intelectual. Eso es el modelo kantiano de la ciencia, ¿no? Es la filosofía como metafísica de la naturaleza, como dice él al principio de la crítica de la razón pura. Esa actitud kantiana finalmente disuelve la misma ciencia experimental, porque para Kant la física hay que hacerla a priori, la medicina a priori, todo a priori. Pero es un a priori limitado a la naturaleza, que no va más allá. Bueno, esa es la base de estas ciencias humanísticas post-kantianas. Recordemos, lo repito, Freud era kantiano. Lo dice explícitamente. La concepción moral se explica según el imperativo categórico de Kant. Muchas veces se desconoce lo real y concreto, causa de concreción personal del alma como subsistente y como forma del cuerpo. Así sucede también con los actos humanos o morales. Se los ve inconscientemente como separados del sujeto que los produce, como si la persona pudiese ser buena teniendo actos malos. Esto no es entender ni la persona ni los actos morales. Se captan los actos morales como si fueran actos técnicos, como si fuera una buena persona que produce un artefacto pero se equivoca. Como uno que está en un taller mecánico y tiene que reparar un automóvil, es muy buena persona, va a misa los domingos, tiene director espiritual, pero se equivoca cuando arregla el automóvil. No es así en el orden propiamente humano. No es que uno puede ser buena persona y hacer actos malos. Porque acto moral, acto humano, en cuanto tal, quiere decir acto personal. Es la prolongación de la persona. No se puede ser buena persona y obrar mal. Estamos hablando siempre en el sentido principal. O sea, un acto gravemente desordenado contra la naturaleza humana. O sea, contra los principios de la ley natural. Aquí la expresión ley natural hay que entenderla en el sentido pleno. No es la naturaleza física, simplemente. No es la corporeidad. No es la relación entre las personas desde el punto de vista externo, sino que es la naturaleza en sentido pleno, metafísico, en el cual el alma es determinante. El alma que es espiritual y subsistente, que tiene el ser por sí. El ser que es dado al cuerpo, comunicado al cuerpo. Así como el alma comunica el ser al cuerpo, así los actos morales o humanos tienen una dimensión inmaterial, espiritual, que es la de la inteligencia y la voluntad, que se comunica a los actos externos. O sea, uno no puede